Muchas gracias a todos. Sean bienvenidos todos los medios de comunicación. Un saludo a todos los amigos que nos ven en vivo y a los que nos verán luego a través de todos los diferentes medios, en redes sociales, a los que nos ven a través de Facebook Live, de la página de Presidencia de la República en Facebook y pues otros que estarán transmitiendo. Este día queremos hacer del conocimiento público algo que de cierta manera la gente ya estaba enterada de lo que íbamos a hacer, pero este día queremos hacer de conocimiento público el razonamiento y por qué y en qué forma será hecho. Como ustedes saben, el día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Fue aprobada por 44 votos, con el silencio cómplice de los diputados del FMLN, quienes no tuvieron la valentía ni de votar a favor, que era lo que querían, pero tampoco de votar en contra, porque sabían que sus bases se lo iban a reclamar, ya que una de sus consignas siempre ha sido que la sangre de nuestros mártires no se borra. En la Asamblea Legislativa hay 3 opciones para votar. Ahí está la pantalla. Ustedes que cubren la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación, sabrán que hay una pantalla donde está la votación, y en una dice sí, no o abstención. Es decir, uno puede votar a favor, en contra, o incluso decir yo no voy a votar ni a favor ni en contra y por lo tanto me abstengo. El FMLN no votó ni a favor, ni en contra y ni siquiera se abstuvo. Es decir, es como si los 23 diputados del FMLN hubieran ido al baño al momento de la votación y simplemente nadie apretó ninguna de las 3 opciones. Esta es una forma de mantener la negociación con Arena, que incluye la exoneración de Norman Quijano e incluye el reparto de la Corte de Cuentas, pero no tener un discurso para sus bases y poderle decir a sus bases: nosotros no votamos por la ley. Pero ojo, tampoco votaron en contra. Ahora, ¿por qué esta matemática legislativa? ¿Cómo funciona? Ellos saben que independientemente de cómo voten, Arena tenía los votos, junto con el PCN, tenían los votos para aprobar la ley de amnistía sin necesidad de los votos del Frente. Y a que es indiferente si una ley se aprueba con 43, con 44, con 50, con 60 o con 84 votos en su primera ronda antes de que venga aquí a Casa Presidencial, pues no eran necesarios los votos del FMLN para hacer la aritmética legislativa, y el FMLN tampoco quiso condenar la ley de sus aliados y por lo tanto simplemente ni siquiera se abstuvo, sino que simplemente no votaron. Es decir, se reservan el derecho de ocupar su voto en una forma diferente en un futuro. Algo similar pasó con la Comisión de Interpelación de Norman Quijano. El FMLN junto con Arena nombran una comisión en donde Arena con el PCN tienen mayoría legislativa, mayoría en la aritmética, y introducen diputados del FMLN a la comisión, pero son diputados que no tendrán capacidad de formar mayoría. Entonces, eso le da libertad a ellos de incluso votar por el desafuero de Norman Quijano, pero como la aritmética previamente está establecida, a la hora de votar, Norman Quijano no va a ser desaforado. Y el FMLN va a poder mentirle a su base y decirle: nosotros sí votamos por el desafuero. Claro, pero ellos también votaron por esa comisión cuya aritmética es favorable a Norman Quijano. Entonces, es una forma que la han desarrollado, me imagino, en esta par de semanas, en donde ellos hacen una aritmética previa y luego pueden salvar su voto o incluso votar en contra y que las cosas pasen. Así como hicieron para crear una comisión, la cual tienen los votos para no desaforar, aunque ellos protesten y voten por el desaforamiento. Pero ya la aritmética ya está dada. Y en lugar de haber hecho una aritmética más plural, en donde por decir algo hubieran habido 2, no deberían de haber diputados de Arena juzgando a un diputado de Arena, pero hubieran 2 del FMLN, 2 del PCN y 2 de Gana, por decir algo, pues el PCN votara a favor de no desaforar, Gana votara por desaforar y el voto del FMLN pudiera ser un voto decisivo, por ejemplo. Y hubieran tenido la aritmética para nombrar una comisión de esa forma. Sin embargo, ellos decidieron aliarse con Arena, nombrar una comisión donde ellos no tuvieran posibilidad aritmética y luego pues pueden hacer el berrinche que quieran, ya no hay votos para desaforar a Norman Quijano. Es una forma de engañar a sus bases
Entiendo que el 2.8% de la población que apoya al FMLN, de acuerdo a las 2 últimas encuestas, hay gente inteligente y que puede entender esto y saber que su cúpula los está engañando. Ahora bien, al tema. Esta ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional es un fraude en su propio nombre. Porque esta no es una ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, sino que es una simple y llana ley de amnistía. Por lo tanto, ya de por sí en su nombre viene el primer fraude a la población y el primer fraude de ley. Ya que la ley no tiene nada que ver con el nombre, no tiene nada que ver con justicia transicional, no tiene nada que ver con reparación y no tiene nada que ver con reconciliación nacional. Es una simple y llana amnistía cuyo único objetivo es aminorar o desaparecer las penas para los criminales de guerra y los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Si ustedes se fijan en la ley contiene múltiples inconstitucionalidades, por lo cual hemos decidido vetarla por inconstitucional. Como ustedes saben, la Presidencia de la República puede vetar por inconveniente o puede vetar por inconstitucional en el proceso de formación de ley, o puede sancionarla o puede observarla. Si nosotros la sancionábamos, es decir, la aprobábamos, éramos cómplices no solo de una inconstitucionalidad y de un fraude de ley, sino además de una infamia. Al no hacer eso, teníamos otras 3 opciones. Observarla y decir, no nos parecen estos o estos aspectos de la ley, pero entonces fácilmente hubieran sido superados por la misma aritmética legislativa que la aprobó, o la podemos vetar, y la podemos vetar por inconveniente, es decir, no estamos de acuerdo con lo que la ley dice, o la podemos vetar por inconstitucional, es decir, no solo no estamos de acuerdo con lo que la ley dice, sino que la ley es inconstitucional. Entonces la vetamos por inconstitucional. La ley tiene varios absurdismos y varios vacíos legales muy fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, el artículo 67. Si ustedes revisan, la ley es muy grande y tiene muchas páginas, pero si ustedes revisan el artículo 67, básicamente el artículo 67 dice que es una ley de amnistía. Número 1. Número 2, el artículo 67 habla de que el juez puede bajar la pena a una cuarta parte, es decir, quitarle 3/4 partes de la pena. Por ejemplo, si alguien es condenado a 10 años, se le puede dar 2.5 años. Si alguien es condenado por 20 años, se le puede dar 5 años. Ese es el primer fraude, porque a pesar de que existen leyes de amnistía en otros países en las cuales se reducen penas, esta tiene que tener criterios objetivos. En este caso no tiene criterios objetivos, simplemente dice que si la persona pide perdón y se siente arrepentida y colabora, entre comillas, con las autoridades, el juez puede bajar esa pena a 1/4 parte. Pero tenemos que tomar en cuenta de que la ley en ningún momento dice qué tipo de perdón. No tome en cuenta si la víctima lo perdona o no, sino que simplemente si el victimario o el condenado en este caso dice pido perdón, la pena se le puede bajar a 1/4 parte a criterio del juez. Lo otro es que esa 1/4 parte ni siquiera debe ser cumplida en prisión, porque alguien puede decir, bueno, pero 20 años, si le dan 20 años y lo reducen a la 1/4 parte, por lo menos va a estar 5 años en la cárcel. No, porque la misma ley incluye que si por razones de salud o por razones de que son mayores de edad, evidentemente la mayoría de criminales de guerra son mayores de edad, porque si estaban cometiendo crímenes en 1980, hace 40 años, pues ya serán mayores de edad. Entonces, si son mayores de edad, el juez podrá simplemente darle una medida aparte de la prisión y que no cumplan ninguna condena. Ya con solo eso, es una amnistía que rompe con todos los manuales de las leyes de amnistía, que dicen que no es ley de amnistía, pero si fuera ley de amnistía, estaría rompiendo con todos los convenios internacionales y los manuales que ya da las Naciones Unidas para la viabilidad de futuras leyes de amnistía. Se supone que no es una ley de amnistía, pero si lo fuera, no tiene viabilidad de acuerdo a la CIDH, a las Naciones Unidas y de acuerdo a todas las organizaciones internacionales, a los convenios que El Salvador es firmante y a la Constitución de la República y a la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2016 que declaró inconstitucional esta ley de amnistía, la cual se quiere intercambiar por esta nueva ley llamada de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Lo otro es que, eso es increíble, es decir, es una ley, por lo menos la otra era sincera, la otra ley de amnistía era una ley de amnistía, esta es una ley
tan asquerosa como la anterior, pero le han querido poner una grajea de chocolate y le han puesto un nombre bonito. Pero lo otro es que la ley le da un plazo a la Fiscalía General de la República incumplible. Evidentemente son de cientos de casos, si no miles, que se van a presentar una vez haya la posibilidad de castigar estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y le dan un plazo a la Fiscalía tan corto que no pudieran llevar a cabo ni 5 a 10 casos. Por lo tanto, no solo meten en un embudo todos los casos y al final de cuentas, de los 1000 casos que pudieran haber, 5 o 6 se van a procesar. Lo otro, ¿cuáles creen que van a ser los 5 o 6 casos que se van a procesar? ¿Serán los de arriba? ¿Serán los de los comandantes? ¿Serán los de los expresidentes? ¿O serán los de abajo? Pues como nos dice la experiencia, el sentido común y la lógica y el conocimiento de cómo funciona la sociedad salvadoreña, evidentemente se van a juzgar los casos de los de abajo. Y a esos de los de abajo se les va a conmutar la pena porque pidan perdón. Otro factor es de que le dan a la Fiscalía General de la República, sin ningún criterio objetivo, la cualidad de poder enviar el caso al archivo sin que pueda ser reabierto, lo cual además viola un principio de que los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles. Y al ponerle un plazo o dejar que la Fiscalía mande el archivo y que no se pueda reabrir, pues genera la prescriptibilidad de facto de los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto se vuelve todavía más inconstitucional. Otro factor que rompe con toda la legalidad constitucional de tratados internacionales y aval de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que todo criminal, cuando es condenado en un proceso penal, debe de responder con un castigo penal, llámese prisión, y con una responsabilidad civil, llámese indemnización a las víctimas. En esta ley no contempla ninguna indemnización pagada por el criminal. Es decir, el que hace los crímenes de guerra, el que hizo los crímenes de guerra o el que cometió los crímenes de lesa humanidad no tiene que pagar un centavo de su patrimonio como indemnización a las víctimas, sino que la indemnización la pagará el Estado, dice la ley. Ahora bien, eso suena muy bonito, que la pague alguien que no existe, ¿no? Que la pague el Estado. Pero realmente lo que está diciendo la ley es que la paguen las futuras generaciones, porque evidentemente el presupuesto general de la nación ya está asignado. Entonces, al asignar, por decir algo, $100 millones para reparaciones, esos $100 millones tendrían que ser un empréstito, que si se va a sacar, por decir, a 20 años, quiere decir que nuestros jóvenes y nuestros niños lo van a pagar en su edad productiva. Es decir, los crímenes cometidos por la generación de los que estaba en el poder y en la guerrilla en los 80s, será pagada por los que estén trabajando en el 2030 o en el 2040. Qué cómodo, ¿no? Que la paguen los nietos, no que la paguen ellos. Ni siquiera la parte civil. Es evidente que el Estado tiene una responsabilidad solidaria con las víctimas porque pues hay una solidaridad del Estado que debe de ponerse, puede estar en la ley y puede haber un fondo de reparación de víctimas que salga del Estado y que lo paguen las futuras generaciones, aunque suene injusto, generalmente hay una complementariedad del Estado, sobre todo cuando son reparaciones colectivas. Por ejemplo, en el caso del Mozote, reconstruir la ciudad, hacer calles, iluminación, mejorar la escuela, son cosas subsidiarias que el Estado debe de hacer, no se le puede exigir a un individual que pague por eso. Eso de ley no termina con la aprobación de la Asamblea Legislativa, termina con la sanción del presidente de la República o con cuando la Sala Constitucional dirime un conflicto entre la presidencia y la Asamblea Legislativa una vez superado el veto. Pero evidentemente para superar el veto presidencial necesitarían los votos del FMLN, ya que no tienen los votos de Gana y no tienen los votos de algunos diputados de Arena, no tienen el voto del diputado del CD, no tienen otros votos, así que no pueden aprobarlo sin los votos del FMLN, es decir, no pueden superar el veto. Por lo tanto, si el FMLN no se quita la máscara y supera el veto, esta ley está muerta. Y al terminar el plazo de la ley de amnistía, pues la gente puede ir a cualquier juzgado, a la fiscalía, para que esta vaya a cualquier juzgado de lo penal a demandar por los crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra que se han cometido en conflicto armado, amén de que la Sala de lo Constitucional dé otra prórroga adicional
ya no sean suficientes los 40 años, sino que tal vez hay que darle 41, para tal vez en la mente de ellos, pues que más víctimas mueran, más familiares de las víctimas mueran, más personas que están reclamando mueran, ya que estas personas tienen más de 40 años de estar reclamando justicia y todos ellos son personas mayores de edad, algunas viviendo en pobreza, algunas con enfermedades y prácticamente lo que se está viendo acá es una impunidad de facto. Hay otro factor interesante en la ley, la cual dice que solo se verán los delitos cometidos entre 1980 y 1992. Pero hay delitos cometidos previo a 1980, como el asesinato del padre Rutilio Grande, la masacre de la UES, etc. Es decir, esto es no solo inconstitucional, sino que viola diversos convenios de los cuales El Salvador es firmante y viola además los derechos fundamentales de las víctimas y es una burla y una infamia ante el pueblo salvadoreño, otra vez cometidas por los diputados de la Asamblea Legislativa, en esta ocasión por Arena y el PCN, con el silencio cómplice del FMLN, quien, repito, no votó en contra y más bien guardaron sus votos para ver qué hacer con el veto. Claro, con toda la presión internacional que ha habido, con toda la presión de la sociedad civil, incluyendo muchas de las organizaciones que apoyan al FMLN, incluyendo la militancia del FMLN, pues no sé cómo van a hacer para superar el veto, así que pudiera ser que el veto no pueda ser superado y esta ley que fue aprobada el día de ayer, pues tuvo su fin el día de hoy. Así que ahora entran en desacato, de acuerdo a la orden que les dio la Sala de lo Constitucional, otro desacato más. Ya me imagino si fuera yo el que entrara en desacato por cuarta vez de la Sala de lo Constitucional. Entran en desacato de nuevo, imagino que pedirán una prórroga, no sé si la Sala se las dará o no, pero me parece que 40 años de estar esperando ya es demasiado y es hora de que los criminales paguen por lo que hicieron, o por lo menos que empiecen los juicios de los criminales. Es imposible, es injusto, es absurdo que hayan pasado ya 40 años y todavía estemos pensando en legislar un cuerpo legal nuevo para poderles dar beneficios a los criminales de guerra. Y no se piensa en las víctimas. Ni siquiera se les escuchó realmente, como ellos mismos lo dicen y las organizaciones de las víctimas lo dicen, ni siquiera para formar esta ley. Es más, todas unánimemente rechazan este cuerpo de ley que es un atropello más a la población.